Teniendo ya entonces revisado nuestro sistema, el primero que desarrollamos, que fue una conducción que quedó definida como un sistema en serie, ahora lo que vamos a simular es una condición en donde pensemos que ese sistema se diseñó hace 20 años. ¿Ah? Hace 20 años nosotros estuvimos trabajando en el sistema que quedó como solución de su primer proyecto. Una vez pasado este tiempo, si fuera el suministro para agua potable, sabemos que existe una tasa de crecimiento poblacional. Y esa tasa de crecimiento está obviamente justificada en el escenario de la dinámica poblacional, que puede ser un centro de trabajo, un centro industrial. La Ciudad de México, ustedes saben, aquí se concentran muchos beneficios en cuestión de que como es la capital de la República, ¿verdad? Mucha gente viaja del interior de los estados a la capital por la situación de los servicios, por la situación de las oportunidades de trabajo, y eso genera que la Ciudad de México vaya creciendo día con día. Así sucede con los centros poblacionales, dependiendo de la actividad económica, inclusive en algunas cuestiones son focos de desarrollo, puntos de desarrollo, lo que hace que en determinado momento esta población crezca y por consecuencia la demanda de servicios. Al aumentar la población, se requiere que se incremente el gasto de suministro que nosotros habíamos considerado inicialmente. Trabajamos sobre un valor de gasto de 937 litros por segundo en nuestros dos proyectos. Pero esos 937 litros por segundo hoy día son insuficientes y hay que generar entonces que nuestro sistema hidráulico permita ampliar su capacidad de conducción. Para esto, vamos a considerar entonces que nuestro primer proyecto va a ser modificado para nuevas condiciones y eso implica que trabajemos con un sistema de tuberías en paralelo, lo cual también es conocido como reforzamiento. Vamos a ampliar la capacidad de conducción, hay que hacer que nuestro sistema, para empezar, el sistema no puede quedar fuera de funcionamiento porque en ese momento ya expusimos a toda la población a la falta de suministro de este fluido. O si fuera una zona de riego, no puede quedar sin producción. Si fuera una zona industrial, peor aún, ¿verdad? Por el impacto económico, tanto de la situación de una zona agrícola o una zona industrial, tiene impacto económico. Y si es una población, tiene impacto social, que lo social se transforma en político. Entonces ahí entra en conflicto muchos intereses. El sistema debe de seguir funcionando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reforzar. También se le denomina, se va a amadrinar, ¿sí? Nuestro sistema. Y las consideraciones, vamos a desarrollar acá el criterio de análisis. Tendría en consideración entonces que nuestro sistema debe de iniciar con el escenario que hemos trabajado. Siempre nuestro análisis tiene como propósito principal o inicial el definir las condiciones de un comportamiento teórico. Ese comportamiento teórico tendría como referencia que este sistema debe de considerar el gasto total a través del desarrollo longitudinal real que tenemos. Es lo que estoy ilustrando, ¿sí? En la línea central que está punteada, porque el ser teórico, nuestras condiciones son hipotéticas, son idealizadas, ¿verdad? Ese comportamiento, descarten ahorita el escenario de las dos líneas que tenemos,
que está en verde, que es la existente, y la que está en roja, que es reforzamiento, descártenlas y tendríamos entonces que nuestro sistema teórico, por donde haya de circular nuestro gasto total a través de esta longitud de desarrollo, generará condiciones de una línea piezométrica, tomando como referencia que en este comportamiento de línea piezométrica lo que nos interesa siempre controlar son las pérdidas. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Este diámetro teórico, ¿sí?, nos permitió a nosotros determinar hace 20 años cuáles eran los diámetros con los cuales debíamos de resolver esa situación, esa demanda, y dejamos entonces un diámetro existente, que es por donde circula nuestro gasto existente actual, y cuyo valor, para diferenciar nada más de los términos, implicaría la longitud existente de la tubería. Esa longitud existente son los valores que ustedes determinaron, tanto el diámetro comercial 1, que es de mayor dimensión, como el diámetro comercial 2, que es de menor dimensión, y los valores de longitud necesarias, ¿sí? Aquí estaría planteado de forma generalizada. ¿Qué es lo que requerimos? Como debemos de ampliar la capacidad de conducción, ¿sí?, vamos a meter una tubería de reforzamiento que, al ser planteada como tubería en paralelo, ¿sí?, debe de tener el mismo desarrollo. Aquí el planteamiento que se tiene es que, para identificar cada término, le estoy agregando el subíndice, ese sería el diámetro de reforzamiento que yo no conozco, no sé cuánto es lo que tengo que considerar, un gasto de reforzamiento que, en el sentido del funcionamiento al interior de nuestro sistema, al momento en el que nosotros conectemos las tuberías, yo no puedo establecer o condicionar que por la tubería que tengo existente se vaya la cantidad de fluido que hasta ese momento tengo en funcionamiento, que es nuestro gasto existente. Esto yo no lo puedo considerar, ¿sí?, porque el fluido, al momento de encontrar una bifurcación, sabemos que se va a dividir, se va a separar de la línea de flujo, ¿sí? Pero no tenemos establecido qué cantidad exactamente se va por la tubería existente y qué cantidad se irá por la tubería de reforzamiento. Lo único que podemos asegurar en este momento, sujetos a las condiciones que vamos a revisar, es que nuestro gasto total deberá de ser la suma de lo que es, de la cantidad de fluido que sea de ir por la línea existente, más la cantidad de fluido que reconoce camino sobre la línea de reforzamiento. Y esto está dado en cumplimiento de la ecuación de continuidad. ¿Ok? Esta condición se establece de acuerdo con la ecuación de continuidad, que es el principio de conservación de la materia. La misma cantidad de gasto, vamos a considerar secciones de análisis 1 y 2, la misma cantidad de fluido que está entrando a nuestro sistema por la sección 1, que es donde se generó la bifurcación, deberá de ser la misma cantidad de fluido que salga, que llegue a la sección 2, que sería nuestro gasto de salida, ya que en la zona no tengo capacidad para almacenar, simplemente estamos haciendo un tránsito, una circulación del fluido. Físicamente, mi longitud de los puntos de interconexión estarían definidos y es la misma longitud que voy a tener por la tubería existente
tanto como por la tubería de reforzamiento, ¿sí? Y viene la parte importante, que es en relación a las pérdidas. Tomando en consideración que este punto de energía en la sección 1 no depende necesariamente en este momento de las condiciones que tengo en esta zona, sino que están definidas por las condiciones previas. Este es un punto de energía, ¿sí?, que nosotros podríamos conocer. Pero este punto de energía es el mismo que tengo que tomar como referencia si yo hago el análisis sobre la línea existente, tanto como por la línea de reforzamiento, y es base de la interpretación del diámetro teórico, ¿sí? Y al momento de circular y volver a hacer la interconexión, ¿sí?, el punto de energía que se genera cuando estos dos sistemas se vuelven a conectar tendrá que ser igual, porque yo no puedo generar un punto de energía menor en análisis de una línea que de otra. Estos puntos van a ser referidos como puntos de equilibrio. ¿Sí? Estos puntos de equilibrio de energía se dan cuando nosotros hacemos una conexión, ya sea para unir o para bifurcar el fluido. Lo que daría entonces por consecuencia que la línea piezométrica generada ya sea por esta ruta o ya sea por esta ruta, incluso por la ruta del diámetro teórico, ¿sí?, presentará la misma pendiente, consecuencia por la cual deberán de generarse la misma pérdida. Esto se establece entonces que las pérdidas por la línea teórica, al igual que las pérdidas generadas por la línea existente o bien por la línea de reforzamiento, todas ellas tendrán que ser iguales, ¿sí? Basados en esto y tomando como referencia el comportamiento de nuestras ecuaciones, pregunto, estos datos para nosotros son en este momento desconocidos y va a ser el propósito de nuestro cálculo. De las dos estructuras que tenemos o las dos ecuaciones con las que hemos trabajado las pérdidas, de lo que hemos revisado hasta este momento, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional del Agua, esta nos dice que trabajemos con la ecuación de Darcy. Y la ecuación de Darcy, que tiene la estructura que tenemos descrita en este momento, tiene como implicación de grado de complejidad el conocer el coeficiente F. Ese coeficiente F se hace complicado la determinación debido a los parámetros que nosotros estamos involucrando en él, ya que en este momento yo no conozco el diámetro de reforzamiento. Si yo deseo determinar las pérdidas que se generan, ¿sí?, a través de esta línea, las pérdidas sería un dato desconocido, el diámetro no lo conozco, ¿sí?, aunque las pérdidas pudieran ser definidas con este dato del diámetro teórico, el comportamiento teórico, el desconocimiento del diámetro implicaría que yo aquí tenga el diámetro como dato desconocido, pero en el valor de F, esta, ¿sí?, tendría que estar definida en función de la ecuación de Colebrook. Y eso hace que nos involucremos con un procedimiento iterativo que ya habíamos revisado. Sin embargo, esta tendría como inconveniente que la rugosidad absoluta del material, una vez que nosotros tuvimos en funcionamiento ya nuestra conducción, al paso de 20 años, ya no podemos trabajar el coeficiente con el valor inicial. Es comprensible que ese coeficiente se haya alterado, situación que da por
eh, consecuencia que toda la exactitud que nosotros requerimos o que nos genera el cálculo con la ecuación de Darcy ya no vaya a ser exactamente la que nosotros demandamos, consecuencia del tiempo de vida útil de nuestra tubería. ¿Qué ocurría con la ecuación de Manning? Decíamos, la ecuación de Manning es una ecuación que nos ha arrojado valores que están en comparación con los de Darcy por arriba, es decir, están sobrados y están también de alguna forma generándonos un factor de seguridad, consecuencia de que en esta el coeficiente n depende solamente de la rugosidad del material. Esto nos llevaría a pensar que en este momento que se trata de una revisión de un sistema que ya estuvo en funcionamiento, en lugar de prevalecer sobre la parte de la exactitud que nos genera la ecuación de Darcy, podríamos tomar como referencia que debido a los atributos que presenta la ecuación de Manning, es más conveniente trabajar esta por el factor de seguridad que esta ya trae implícitamente, además del grado de simplicidad que tiene su aplicación. Y esto va precisamente en sustento de lo que están ustedes obteniendo con las tablas comparativas de las dos ecuaciones, tanto del primer proyecto como del segundo proyecto. Justificación, entonces, vamos a trabajar nuestras pérdidas con la ecuación de Manning por su simplicidad y por su grado de seguridad que trae implícita. Y en ese aspecto vendría nuestro siguiente desarrollo. Vamos a considerar que de nuestra ecuación de Manning, de la ecuación de Manning que tenemos, que establece que HF es igual a 10.293 del valor de la n cuadrada, diámetro a la 16 tercios, esto multiplicado por la longitud y esto a su vez por el gasto al cuadrado. Recordemos, estos términos dependen del tipo de material y del diámetro y podían ser referidos como un coeficiente K que se denomina como coeficiente de pérdida. Y la estructura simplificada de la ecuación se reduce a el coeficiente K por la longitud y por el gasto al cuadrado, ¿verdad? En cuyo caso, trabajando con este planteamiento, si yo despejo al gasto, ¿cómo nos quedaría la expresión? El gasto sería igual, estos dos términos que tengo multiplicando van a pasar dividiendo, y sería entonces el cociente de nuestras pérdidas sobre el coeficiente K por la longitud, y como el término está al cuadrado, a esto deberemos de sacarle su raíz, ¿ok? El gasto determinado a partir de la ecuación de Manning consideraría las pérdidas entre el producto del coeficiente K, que depende del material y la geometría de nuestra conducción, multiplicado por la longitud. Esa expresión la vamos a sustituir en la ecuación que definimos de continuidad entre los puntos 1 y 2. La ecuación de continuidad, y apóyenme ahí con el tiempo, por favor. La ecuación de continuidad quedó planteada entonces como el gasto total, referido como el gasto que hemos de considerar que se va a través de nuestra tubería existente, más el gasto
que circulará por la tubería de reforzamiento. ¿Sí? En ese aspecto, nuestra ecuación, sustituyendo la que obtuvimos de la ecuación de Manning, en lugar de tener el gasto por la tubería teórica, vamos a considerar que esta implicaría el cociente, perdón, la raíz del cociente de nuestras HF, que son teóricas. Bueno, aquí le agregamos el subíndice. Entre el coeficiente definido teórico por la longitud teórica o total, ¿sí? Y esto deberá ser igual a la raíz de las HF que se generan por la línea existente entre la K que se genera con la tubería existente por la longitud existente. Y a esto deberemos de sumar la raíz del cociente de nuestras HF que han de generarse a través de la tubería de reforzamiento entre la K del reforzamiento por la longitud generada del reforzamiento. ¿Ok? Profe, ya no se ve eso. Poco del cuadrado. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las consideraciones en relación a las pérdidas? Que estas, de acuerdo con el planteamiento, deben de ser las mismas por cualquiera de las líneas que nosotros analicemos, al igual que las longitudes. ¿Sí? Si revisamos entonces en nuestra ecuación, estas pérdidas, al igual que estas y estas, deberán de ser iguales. Esta longitud, tomando en consideración que las tuberías son paralelas, tendrán que ser las mismas que la longitud que tengo en la tubería existente, tanto como la longitud en la tubería de reforzamiento. ¿Ok? Si estos términos son iguales, vamos a despejar de cada estructura, planteando que en este caso tendría 1 sobre el valor de la K de la tubería teórica, que multiplica a la raíz de nuestras HF teóricas sobre la longitud teórica. ¿Sí? Estoy separando. Esto tendría que ser igual a la raíz de 1 sobre la K existente, que multiplica a la raíz de las HF por la línea existente entre la longitud existente, más la raíz de 1 sobre nuestra K de reforzamiento, que multiplica a la raíz de las HF por la línea de reforzamiento entre la longitud de reforzamiento. ¿Ok? De este planteamiento, estos términos de las pérdidas entre la longitud, el valor de su raíz, estos tres que tenemos acá, ¿cómo serían en magnitud? Serían iguales, ¿no? Estos tendrían que ser iguales. Si este término que está multiplicando en el primer miembro, yo lo despejo, este tendría que pasar dividiendo y en consecuencia, al dividir a la estructura del segundo miembro, haríamos que estos desaparezcan, quedándonos entonces, de manera simplificada,
que 1 sobre el valor de mi K teórica deberá de ser igual a la raíz de 1 sobre el valor de la K existente más la raíz de 1 sobre la K del reforzamiento. ¿Sí? Y el valor de K, ¿de qué depende? El valor de K que estamos definiendo corresponde al 10,293 de nuestra N, que depende del tipo de material y del diámetro. La K es un término que está en función del diámetro y el tipo de material. ¿Qué es lo que vamos a buscar en este caso? Cuando nosotros hacemos el análisis, decíamos, siempre iniciamos considerando nuestro diámetro teórico. Entonces, nuestra meta será, en este planteamiento, en la ecuación que venimos estructurando, poder definir el diámetro teórico, ¿sí? Para esto, nuestro procedimiento se enfoca entonces en despejar la K teórica. ¿Cómo lograríamos la obtención de esta ecuación? Si despejamos, para poder despejar la K teórica, lo primero que tengo que hacer es quitarle la raíz. Y esto lo lograría elevando este término al cuadrado. Situación que implica que esta sumatoria tendría que estar al cuadrado. Y me queda el término en el denominador, lo que implica que este estaría dividiendo. Si yo lo despejo, pasaría multiplicando y la estructura de la sumatoria que tengo elevada al cuadrado regresaría dividiendo. De tal forma que mi K teórica tendría que ser igual, entonces, y corríjanme por favor, dijimos que esto estaba multiplicando, esto iba a regresar dividiendo, sería 1 sobre el planteamiento al cuadrado, que fue lo que le quitó la raíz, de la raíz de 1 sobre la K existente. Un minuto. Ok, gracias. Más la raíz de 1 sobre la K de reforzamiento. ¿Es correcto? Sí. Revísenlo, por favor. ¿Es correcto? Sí. Ok. De esta manera obtenemos nosotros una K teórica. Esta K teórica, de acuerdo con lo que tenemos, y lo transcribo aquí, dijimos que la K, decíamos entonces que ese coeficiente lo planteamos como K igual a 10,293 del valor de nuestra N cuadrada, diámetro a la 16 tercios, ¿verdad? Este coeficiente recibe el nombre de coeficiente de pérdidas de la tubería, ¿sí? Y la pregunta sería, recordar, ¿qué es lo que nos representa el 10,293 que está indicado en nuestra ecuación? Este término escalar es entonces un término que me representa la simplificación de valores numéricos de un diámetro de una tubería de sección circular trabajando a tubo lleno. N depende del tipo de material y el diámetro está de acuerdo con la geometría. Esta estructura, por eso está planteada como coeficiente de pérdidas de la tubería. En este momento, nosotros ya obtuvimos una estructura simplificada para la determinación de nuestro K teórico, que está en función
del K existente, que en este caso tendría que considerar la N del material existente, el diámetro existente que tengamos, ya sea el comercial 1 o el comercial 2 sobre la revisión que esté haciendo, y la K de reforzamiento, que esto es parte de lo que necesitamos nosotros definir. ¿Cuál es el coeficiente que hemos de aplicar a nuestro proyecto? Pero esto nos llevaría a un análisis un tanto complejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer la ecuación con la cual sacamos el diámetro teórico, y si en este momento yo ya obtengo como planteamiento la ecuación con la cual he de determinar el K teórico, veamos aquí mi diámetro teórico cómo sería definido. En este caso, despejando de la ecuación, el diámetro, debido a que este es el K teórico, correspondería al diámetro teórico, ¿sí? Este correspondería entonces a 10.293 del valor de nuestra M cuadrada entre el K teórico y todo esto elevado a la 3/16. ¿Sí estamos bien? Sí. Ok. Hasta aquí entonces yo obtengo la estructura de un diámetro que es teórico. Vamos a considerar que esta ecuación, conjuntamente con esta ecuación, van a ser nuestras expresiones de trabajo. ¿Y cuál es la idea? El procedimiento para poder determinar la tubería ideal para trabajar implicaría que nosotros estructuremos una tabla en la que podamos ilustrar o relacionar los dos diámetros que tenemos existentes en nuestra tubería en serie y hacer la determinación del K teórico y el diámetro teórico con la combinación de todos los diámetros comerciales. ¿Sí me explicó? Y esto lo vamos a estructurar en una hoja de Excel. Vamos a considerar que en el caso de nuestro sistema, nosotros ya definimos en nuestro primer proyecto, y hago referencia con el análisis del primer proyecto. ¿Cuáles fueron los diámetros sobre los cuales trabajamos? El cálculo que hicimos aquí en la sesión estuvo basado en la ecuación de Manning, ¿verdad? Sí. Porque ese proyecto nosotros lo desarrollamos hace 20 años atrás y fue un sistema que fue totalmente nuevo, ¿sí? En ese sentido, nuestro proyecto se tuvo que haber sujetado a una revisión por parte de un organismo operador, no sé, cualquier instancia de gobierno para la cual ofrecimos ese servicio, y tuvo que haber cumplido con la normatividad de la Comisión Nacional del Agua. Al ser nuevo, ese diseño debió de haberse condicionado a la aplicación de la ecuación de Darcy, porque era nuevo, ¿sí? Ya que la Comisión Nacional del Agua recomienda a Darcy, conjuntamente con Colebrook, para hacer el análisis de las pérdidas. Entonces, los datos que necesitamos del proyecto que nosotros hicimos en clase serían los que se obtuvieron con Darcy. Y en el caso de sus ejercicios, de sus proyectos, la información que van a tomar va a ser la información correspondiente a la aplicación de Darcy también, ¿sí? Si no mal recuerdo,
En Manning obtuvimos 24 y 20 como tuberías comerciales, ¿es correcto? Sí, profesor. ¿Verificaron ustedes los diámetros que se obtenían con Darcy? ¿Quedaban esos mismos 20 y 24 y 20? No, profesor. Quedaban 20 y 18. Quedaban 20 y 18. Bien, en ese aspecto, esos son los diámetros que nos interesarían a nosotros. Y en términos generales, para estructurar nuestra tabla, ¿sí?, de nuestros diámetros existentes, nosotros tenemos entonces el diámetro, y este diámetro lo tenemos identificado en pulgadas y en milímetros, ¿verdad? De esta información conocemos también el tipo de material. En este caso vamos a decir material de la tubería, que en este sería tipo. Y una vez identificado el tipo, podemos establecer el valor de la N, ¿sí? Quiero que en este caso aparezca nuestra tabla lo más completa posible. Y aquí en este caso, este puede ser el diámetro comercial. Pongamos aquí diámetro efectivo, para que con este valor estoy tratando de ir estructurando una tabla, ¿no? Agregaremos acá material. Pondríamos acá el tipo. Y el tipo me implicaría que puede ser acero, asbesto, PVC, polietileno de alta densidad. Con el tipo se asocia nuestro valor de N. ¿Ok? Información de acuerdo con el ejemplo. Voy estructurando. Tendríamos el primero de 24 pulgadas, que las 24 pulgadas nos daba un diámetro de 600 milímetros. Sí. Sí, profe. Como estábamos trabajando con asbesto cemento, ese diámetro que nos refería nominal son los mismos efectivos que tenemos, ¿verdad? O este podría quedar expresado en metros, eso ya dependerá de la estructuración de su tabla, ¿sí? Vamos a indicarlo. El diámetro efectivo ya podría estar definido en tabla, en metros. Punto 60 de metros. Tipo de material, dijimos que nosotros trabajamos el de asbesto cemento, Sí. con lo cual su N fue de 0.012. Sí. ¿Correcto? Sí, correcto. Al tener entonces ya el diámetro y el valor de la N, estoy en posibilidad de calcular su K. Esta K va a ser nuestra K existente, ya que la información corresponde al diámetro que tengo instalado o existente en mi conducción. Y aquí ya quedará entonces la fórmula correspondiente al planteamiento que tenemos del valor de K. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con una estructura semejante de datos, ¿sí?, vamos a manejar ahora nuestros diámetros comerciales. Es decir, y esto por situación del espacio tendría que estar en continuidad, ¿sí? Esto lo vamos a poner acá, ¿no? Aquí vamos a estructurar esta tabla con la misma información.
diámetros comerciales. Y tendríamos también el diámetro indicado en pulgadas, en milímetros, el diámetro efectivo, ¿sí? El material, como tipo, su N, pero en este caso, la K que estamos obteniendo ya sería una K potencial de ser la de reforzamiento, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que esta, al haber definido ya la K, ¿sí?, pueda aplicar esta ecuación como siguiente columna, en donde la K existente yo ya la conocí, ya la determiné de acuerdo con la información de mi diámetro aplicado en el proyecto inicial. La K de reforzamiento va a ser la K de todos los diámetros que tenemos. En el caso del asbesto, ¿con qué diámetro iniciamos? Nuestra tabla, si lo recuerdan, que lo referimos en pulgadas, ¿no? Sería 3 pulgadas y de ahí ¿cuál pasa? ¿A cuál pasa? A uno de 100. Que sería Que es 4 4. pulgadas, Pasa a 6 5. pulgadas, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Aquí van a aparecer en esta lista todos los diámetros comerciales, con los cuales tendremos su indicación en pulgadas, en milímetros, el diámetro efectivo, y pongo este diámetro efectivo porque si no fuera asbesto cemento, si alguno de ustedes en su tabla, perdón, en su proyecto les tocó polietileno de alta densidad acero, ese diámetro efectivo cambia con respecto al que tengo nominal en milímetros, de acuerdo con la referencia del fabricante, ¿sí? Es este diámetro efectivo el que me ha de permitir calcular esta K, ¿sí? Al igual que aquí, con este diámetro efectivo, hemos de calcular esta K. Esta K, que estamos planteando acá, que esta estructura estaría aquí, ¿sí? Al conocer esta K, que es de la posible reforzamiento con esta K, ahora aplico esta fórmula y calcularé la K teórica. Y conocida la K teórica, aplicaremos esta y conoceremos el diámetro teórico, ¿sí? Esto deberá de quedar entonces estructurado con este planteamiento para lo existente, solamente un renglón, y este planteamiento para todos los comerciales posibles, ¿sí? Y con lo cual se complementará el cálculo de la K teórica y el diámetro teórico. ¿Y cuál va a ser el procedimiento de aplicación? Cuando nosotros tengamos ya el nuevo gasto de diseño, en este caso vamos a considerar un incremento de nuestro gasto. Vamos a poner un valor que sea significativo. Del gasto que tuvimos original, perdón, aquí puse de diámetro. De nuestro gasto de proyecto para el reforzamiento, y esa es una condición específica de nuestro cálculo de ejemplo. Va a ser nuestro gasto de diseño multiplicado por o incrementado en un 75%, ¿no? Lo que implicaría que sea multiplicado por 1.75, ¿ok? Esta es la condición de proyecto del reforzamiento. Entonces, esta es una condición específica para nuestro curso. No implica que esto sea el criterio generalizado de lo que de la forma como se resuelve un sistema de reforzamiento. Ahí puede surgir el gasto
que sea necesario, de acuerdo con el estudio de la demanda. Para nosotros, en el caso específico de nuestro curso, el gasto de diseño implicará un incremento del 75%. Eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo de clase. Y ese mismo criterio van a aplicar para su proyecto. Es decir, el gasto que yo les indique de su primer proyecto, cuando trabajen en el de reforzamiento, tendrá que incrementarse 75%. ¿Ok? Bueno, una vez definido entonces este gasto, nos vamos a sujetar a hacer todo ese planteamiento, vamos a calcular un diámetro teórico y el desarrollo implicaría que una vez conocido el diámetro teórico, que este va a estar dado con la ecuación de Bernoulli, vamos a ver su desarrollo, qué es lo que yo voy a buscar en la tabla, que ese diámetro teórico que me da la ecuación de Bernoulli, lo voy a comparar con todos y cada uno de los comerciales que se tengan en involucramiento de mi diámetro teórico. Y el que cumpla con la condición es el que va a ser elegido. Ese procedimiento es el que quiero que revisemos, pero para esto necesito que ya tengan estructuradas las dos tablas.